Hoy vamos a dar inicio a una serie de varios mensajes que yo he titulado Lo que creemos, lo que creemos. Parte de la preocupación de un pastor no solamente es atender las necesidades presentes de la congregación, sino también es discernir el futuro. Es tratar de ver qué es lo que viene, qué es lo que está pasando o qué es lo que podría pasar. Y cómo nosotros podemos anticipar a los nuevos tiempos que vienen. Como junta directiva, cuerpo de ancianos de la iglesia, líderes de ministerios, estamos iniciando un proceso de planeación estratégica de la iglesia. Y hacíamos un ejercicio de investigación de tendencias, hacia dónde está yendo el mundo, por el lado de la tecnología, por el lado de la economía, el lado de los procesos generacionales. Estamos a punto de que la generación Z, los que tienen menos de 24 años ahorita, son personas que van a tomar un protagonismo grandísimo en la sociedad y tienen una manera de pensar diferente a la nuestra. Los adultos en este momento tienen formación diferente, tienen una habilidad tecnológica diferente a la nuestra, y entonces todo eso va a ir dándole forma a la sociedad en los próximos 5 o 10 años. ¿Ok? Entonces tenemos que anticipar cambios, tenemos que ver que eso golpea también las prioridades de una sociedad y también golpea los valores de una sociedad. Ya hemos venido nosotros viendo un proceso de secularización de la sociedad. Se habla muy fácil y frecuentemente de la época postcristiana. O sea, las sociedades, las constituciones, las legislaciones de los países no necesariamente están siguiendo el decálogo, los 10 mandamientos, no están siguiendo la ética cristiana, no están siguiendo los valores cristianos para definir el rumbo de la sociedad. Entonces, wow, eso nos plantea a nosotros los cristianos un reto, y es seguir compartiendo nuestros principios que creemos, seguir defendiendo la propuesta de Dios para la sociedad, seguir proponiendo en amor, no imponiendo, porque no es... Así como Dios no impone, nosotros tampoco debemos imponer nada. Pero somos mensajeros, tenemos un mensaje de amor, tenemos el evangelio, tenemos buenas noticias que tenemos que compartir con la gente. Entonces, por eso he creado esta nueva serie que se llama Lo que creemos. Porque nosotros tenemos que estar educados, comprometidos, convencidos de por qué nosotros creemos lo que creemos. Es que mire, la iglesia no solo es un lugar donde venir a apañar nuestras lágrimas, no solamente es un lugar para venir a buscar algún tipo de soporte. No, esta es la familia de Dios. Nosotros somos un pueblo, estamos creando una historia con Dios. Entonces tenemos que saber por qué lo hacemos, tenemos que saber explicar. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar listos y preparados para dar cuentas de las cosas que creemos y por qué las creemos. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos. Hoy yo quisiera hablar a partir, en estas próximas semanas, de un texto interesantísimo que no es bíblico, pero vamos a justificarlo bíblicamente. Es lo que conocemos como el credo de los apóstoles. Los que venimos de la tradición católica recitábamos en la misa parte de ese credo, ¿verdad? Que es un texto que se le llama credo de los apóstoles, pero no fue escrito por ellos. Este credo es una recopilación de las creencias y de las enseñanzas de los apóstoles, y en el año 325 después de Cristo, en un concilio que hubo, llamado el concilio de Nicea. Un concilio era la reunión de los líderes principales de la iglesia de aquel entonces. En el 325, el emperador Constantino se cansó de escuchar que habían ciertas tendencias equivocadas en la interpretación de la enseñanza del mensaje de Cristo. Había un señor llamado Arrio, de donde viene el arrianismo. Este hombre empezó a enseñar acerca de que Jesús
en realidad simplemente era un hombre, no tenía una naturaleza divina. Por lo tanto, rompía con la enseñanza de la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad. ¿Qué es eso? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una misma esencia. ¿Ok? Diferentes, pero una misma esencia espiritual, son espíritu. Pero entonces Arrio proponía de que Jesús realmente solo era un hombre que había nacido y que había muerto, ¿verdad? Y punto. Los testigos de Jehová en este tiempo más o menos siguen esa enseñanza. Entonces se convocó a un concilio, a los principales líderes, donde revisaron lo que hoy vamos a estudiar, lo que hoy vamos a leer, el credo de los apóstoles. Y definieron que esta iba a ser la enseñanza básica. Vamos a ver, tratemos de ubicarnos un poquito. ¿Cuánto sabe usted de cristianismo? ¿Cuánto usted sabe de la palabra de Dios? Ubiquémonos en el contexto de los 3 primeros siglos donde no había una Biblia, donde todavía estaba en proceso de construcción en los primeros siglos, en los primeros años, después de la muerte de Jesús. Para ponerles un ejemplo, los evangelios se empezaron a escribir más o menos 30 años después de la muerte de Jesús. O sea, cuando usted lee Marcos, se escribió como 32 años después de la muerte de Jesús. Y uno dice, wow, uno cree que tal vez los apóstoles después de la muerte de Jesús se reunieron y empezaron a escribir. No, pasaron 30 años para empezar a escribir uno de los evangelios. Y después el otro, y después el otro. ¿Ok? Entonces, imagínense una tradición oral. Imagínense un pueblo que no tenía escritura, eran analfabetos la mayoría. Entonces todo era tradición oral. Y lo espectacular de lo que vamos a estudiar hoy es que es un texto casi perfecto teológicamente hablando. O sea, la declaración que hay en el credo de los apóstoles, que ha sobrevivido hasta el año 2021, es una declaración que nosotros deberíamos de entender, conocer y saber dar explicación de esas creencias, porque constituyen la esencia, el resumen del mensaje que Cristo quiere que tengamos, vivamos y compartamos. Ok, muy bien, entonces, para entrar a esto, tenemos que ver un par de asuntos primero. Y uno de estos es que un credo es un conjunto de creencias que se fundamentan en lo que nosotros consideramos es la verdad. Es la verdad. Predicaba un poquito sobre esto la vez pasada también. La pregunta es, ¿la verdad existe? ¿Es posible demostrar la existencia de la verdad? ¿Hay algo que es verdadero? La definición de verdad es que la verdad es lo que corresponde a lo que es real. Por ejemplo, esta botella. Esta botella es real, es una botella. Esto no es una taza. Si yo les digo a ustedes que esto es una taza, yo estoy mintiendo, porque estoy yendo en contra de la realidad. Entonces, para hablar de Dios, para creer en Dios, nosotros primero tenemos que definir cuál es la verdad de las cosas. ¿Ok? Entonces, esa verdad tiene un opuesto, es la mentira. Si hay una verdad sobre algo, lo que no es ese algo o lo que no es esa verdad es lo que llamamos mentira. O sea, esto no puede ser una botella y a la vez ser una taza. No, la verdad es que es una botella. La mentira sería decir que esto es una taza. Ok, entonces cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una verdad. Pero hay otras religiones, hay mucha gente que propone a otros dioses. La pregunta es, ¿eso es verdad o yo tengo la verdad? Y entonces vienen los universitarios, los académicos, los filósofos, vienen todo este montón de personas progresistas, de este pensamiento más posmoderno, de este pensamiento un poco más secular. Y entonces empieza a cuestionar la existencia de Dios y dice, eso que usted propone no es una verdad. O ellos te dicen, bueno, mira, la verdad es que hay muchos caminos para llegar a Dios. Toda religión
te lleva a Dios. Y eso es lo que llamamos un pensamiento relativo. Eso sería como decir que las verdades a medias existen. Es como que yo le diga, mira, para mí esto es una botella, pero si querés para vos es una taza. ¿Para cuántos de ustedes esto es una taza? Pues en esta sociedad, en este tiempo, fácilmente alguien te diría, no, eso es una taza. Si yo quiero que sea una taza, va a ser una taza. Y entonces caemos en lo que llamamos ese pensamiento relativo. Lo cierto, lo verdadero es que las verdades a medias no existen. Si nosotros los cristianos, si proponemos y creemos que Jesús dice, yo soy el único camino de salvación, eso es una verdad que nosotros tenemos que demostrar, que tenemos que creer. Pero lo opuesto a eso es falso. Si el cristianismo es verdad, todas las religiones entonces son falsas para dar un sentido de explicación al origen de las cosas. Perdón si estoy hablando un poquito así medio complicado, ¿verdad? Pero es importante que todos manejemos un mismo lenguaje. No estamos tan acostumbrados a veces a hablar de estas cosas. El cristianismo no solo es de sobarnos la espalda, ¿verdad? No solo es de consolarnos, no solo es de hablar de emoción, de ansiedad, de tristeza, no. Es también de hablar de por qué creemos lo que creemos. Entonces, nosotros los cristianos en este siglo tenemos que oponernos a la verdad relativa, porque la verdad relativa es una mentira enmascarada. La verdad relativa es una mentira enmascarada. Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo, es el mundo que nuestros hijos en sus centros educativos están viviendo, y nosotros como padres, nosotros como adultos, como jóvenes, como personas que estamos estudiando en la academia, también tenemos que saber dar respuesta a esto. Entonces, ¿es posible demostrar la verdad? Claro que sí. ¿Con qué? Con evidencias. La verdad necesita evidencias. Entonces, si nosotros los cristianos decimos que creemos en Dios, la pregunta es, ¿en cuál Dios cree usted? Porque no necesariamente el Cristo que está en tu mente es el Cristo que está en la Biblia. Para muchos cristianos, y por eso nos dividimos en tanta división eclesial, porque muchos tenemos diferentes perspectivas de Dios. Para empezar, el mundo que no cree en Dios cuestiona y dice, ¿existe realmente Dios? ¿A cuál Dios se refiere usted? Hay gente que ha hecho del hombre su propio Dios, en la ciencia, en la tecnología, su propio Dios. Y entonces Dios es el que da el origen y la explicación de las cosas. Entonces surgieron muchas tendencias. Los politeístas, que dicen que no hay un solo Dios, hay muchos dioses. Están los ateos, los que simplemente no creen en Dios. Están los panteístas, los que dicen que Dios está en cada cosa, en todo. Esa lámpara es Dios, ese ventilador es Dios. Para los panteístas, de verdad, ellos creen eso. Y entonces hacen toda una religión alrededor de esas creencias. Y están compitiendo con nosotros, proclamando ellos sus verdades y nosotros proclamando la nuestra. La pregunta es que en la explicación del origen de la vida y en el destino de la vida no pueden haber dos verdades. Los budistas y los cristianos no creemos lo mismo. Por lo tanto, uno de ambos tiene que estar equivocado. ¿Cuál es tu responsabilidad? Dar fe, saber explicar por qué vos estás creyendo en el verdadero Dios. Y entonces eso nos lleva a tratar de entender quién es Dios. O sea, ¿de dónde vino todo esto que nosotros llamamos creación? ¿De dónde viene la vida? Dios hizo dos cosas. Los cristianos creemos que Dios hizo dos cosas y por eso nos llaman teístas. Ateo es sin Dios, teísta es el que cree que hubo un Dios que es el origen de todo, que no fue creado, pero es el creador, es el origen de todas las cosas. Dios creó con propósito, con un diseño especial y específico, con un diseño complejo pero maravilloso, inteligente.
O sea, Dios, que es la causa de todas las cosas, es a la vez sobrenatural. ¿Qué significa? Está por fuera de la creación. A Él nadie lo creó. Y eso es lo difícil de entender. Hay un punto donde llegamos y la lógica no nos da. Pero es la única explicación posible. Que Dios es eterno y tiene un poder sobrenatural que trasciende las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza no lo afecta a Él, no lo cambia y no lo transforma, sino que es al revés. Dios es infinito, es inteligente, es perfecto, es personal, es una persona, o sea, tiene inteligencia, tiene voluntad, pero además es sobrenaturalmente poderoso. Vamos a ver, usted cantó conmigo hace un rato ahí y nosotros decíamos que Dios es santo, que Él es el Rey, que Él tiene control sobre todas las cosas, y eso es lo que proclamamos. Pero ¿por qué lo proclamamos? Es porque de verdad tenemos que creerlo. Es porque cuando nosotros vemos para arriba y vemos el cielo y vemos este planeta en relación con estrellas, la luna, cuando vemos el aire, el agua, cuando sentimos el viento, los relámpagos, etcétera, nos damos cuenta que hubo una inteligencia creadora, pero una inteligencia intencional, valga decirlo, que tiene un propósito, que tiene un destino con toda esta creación y que no se le va de la mano, sino que la tiene de su mano controlada. Mire qué hermoso. Entonces Dios es la causa original de todo, pero a la vez es capaz de hacer milagros, y el milagro más increíble es la creación, y el segundo milagro increíble es que esa creación permitiera la vida. La vida, eso es lo que creemos los cristianos, que hay un Dios creador que hizo todas las condiciones espectaculares, biológicas, químicas, físicas, matemáticas, póngale todo lo que usted quiera para que pudiéramos tener vida. Ese es el relato cristiano, el origen de las cosas a partir de Dios. Dios es un diseñador, pero que además controla a esa creación y es Señor de esa creación. Y entonces microbiológicamente, biológicamente, moralmente, Dios tiene control sobre todas las cosas, tiene un propósito con todas las cosas y tiene un destino. O sea, la naturaleza, todo es creado con un propósito. Ok, entonces ante esas cosas le empiezo a leer ciertos versículos bíblicos que nos van como ubicando. En Efesios, Pablo le estaba escribiendo a los efesios y les dice eso. Dice la Escritura, y ahí me tengo que detener para explicar otro elemento. ¿De dónde nosotros sacamos todo lo que creemos de Jesús, todo lo que creemos de Dios y todo lo que creemos del Espíritu Santo en este tiempo? De la palabra de Dios. No hay otra fuente. Nosotros no vamos a otra fuente más que a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro científico, pero nos habla de ciencia. No es un libro arqueológico, pero es arqueológicamente probado. No es un libro de historia, pero nos cuenta toda la historia de Dios. Es increíble, es un libro vivo, es un libro viviente, es un libro adaptable a todos los tiempos. Y ese libro dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En este relato, en esta historia, en todo este propósito de Dios, hubo caos, hubo pecado, hubo ruptura de la relación. Y entonces nosotros los cristianos dependemos de la fe en esta historia, en la fe en que existe un Dios, en la fe que hay un Dios creador, en la fe de que el hombre tiene esperanza a pesar de haberse perdido en el pecado, en que la historia que nos cuenta la palabra de Dios es real,
Porque mire qué interesante, si la verdad existe, es posible creer en un Dios verdadero. Y si ese Dios es verdadero, ese es un Dios milagroso, porque produjo el milagro de la vida y produjo el milagro de la creación. Y si Él es milagroso, entonces su voz, su palabra, la escritura tiene poder para darnos vida. Y el relato de lo que está en la Biblia es cierto. Y lo que la Biblia nos enseña es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino por nosotros. Y que el Hijo de Dios vivió en medio de nosotros. Y que el Hijo de Dios murió y resucitó venciendo a la muerte. Si esa verdad es cierto, si ese Dios es cierto, si esa palabra es cierta, hoy usted y yo podemos vivir en esperanza. Porque hay un hilo lógico, hay un hilo histórico, hay un hilo de verdad en todas las cosas que la palabra nos enseña. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Que todos necesitamos arrepentirnos de la vida que teníamos. Tenemos que creer en todo el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es que Juan 3, 16, 18, y usted lo conoce muy bien el pasaje, dice que de tal manera amó Dios, ese Dios creador, ese Dios promotor de vida, ese Dios sustentador del mundo, dice que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, por eso es que era importante en los primeros años tener un credo, tener muy definido lo que ellos creían. ¿Por qué? Porque es en base a esa creencia que ellos cumplían con lo que la Biblia les decía. El que cree en estas cosas tiene salvación y tiene acceso a la vida eterna. El Dios que creó, que tiene un propósito y tiene un destino para ustedes, y que ese destino tiene requisitos, nosotros tenemos que creerlos a partir de lo que la palabra nos está diciendo. Juan 3:16 dice entonces que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, no se va a perder y va a tener vida eterna. Marcos 1:15 es muy desafiante, muy corto, pero dice: arrepiéntanse, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nosotros los cristianos, viviendo en medio de un mundo secular, en medio de un mundo pagano, en medio de un mundo fuera de querer cumplir los propósitos de Dios, usted escucha el mensaje, entiende el mensaje, cree en el mensaje, entonces usted toma una decisión. Los cristianos somos hijos de una decisión, la decisión de creer las cosas que la Biblia nos está pidiendo, arrepentirnos. Y arrepentirnos significa reconocer tu condición y tu estilo de vida lejos de Dios y reconocer que no querés seguir viviendo ahí, sino que querés recibir lo que la palabra de Dios y el mensaje de Dios te está ofreciendo, que es libertad, que es perdón, que es salvación, que es vida eterna. Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, decía Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese mensaje fue el mensaje que escucharon los apóstoles. Ese mensaje fue el que escucharon los discípulos de Jesús. Y esos crearon lo que llamamos el credo apostólico, que lo vamos a leer en este momento. El credo apostólico está dividido en 3 partes y pretende recordarnos que tenemos que creer en Dios como Padre, en Jesucristo y el Espíritu Santo. Esos son los 3 componentes. Mire qué interesante. Si a vos un día te agarraran preso por tu fe, si viviéramos en uno de estos países donde hay persecución de verdad, en África, en Asia, y te pusieran un fusil y te dijeran: explíqueme qué es lo que usted cree,
¿Qué es esto que usted anda hablando ahí de Jesucristo? Con que usted recitara este credo, con que usted explicara esto, usted está dando testimonio de su fe. Este es el resumen de lo que los cristianos creemos. Entonces, hoy les voy a leer todo el texto, pero nos vamos a detener solamente en el primer párrafo. Y en los próximos 3 fines de semana vamos a concluir todo el estudio. Dice así: creo, ya solo eso es decir bastante. Creo. El diablo trabaja 24 horas para impedir esto, que vos creas. Te mete duda, te mete mentira, te mete incapacidad para pensar, te distrae, para que ni siquiera puedas decir creo. Los cristianos somos creyentes. Por eso nos definen así, los creyentes. ¿En qué creemos? En esto. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen. Me gusta esta versión, porque hay otra versión que dice la Virgen María, ¿verdad? Es diferente. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Cuando lleguemos a ese punto se va a poner bonito, porque van a ver qué es lo que eso significa. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Mire, en eso no hay error. No hay error. Y si usted es de los que está asustados diciendo, uy, el pastor leyendo esa cosa que leen en la iglesia católica, contaminando la iglesia evangélica. No. Vamos a ver. Hay una historia, vamos a ir viendo historia. Lo importante aquí es que quienes dijeron esto, quienes enseñaron esto, fueron los testigos de las cosas que pasaron. Fueron los que vivieron con Jesús, fueron los que escucharon, los que estuvieron ahí, los que vieron la resurrección, los que vieron a Jesús resucitado con sus heridas, fueron los que vieron a Jesús clavado en la cruz, fueron los que vivieron la persecución, fueron los que vivieron el bautizo del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ellos tratan de hacer un resumen para todas las generaciones. Y aquí está el resumen. Y nosotros tenemos el privilegio de estudiarlo. El problema de este texto fue la religión. Fue haber convertido este texto en una vana repetición, en un servicio religioso, como es la misa. O sea, esto perdió todo sentido en el momento en que lo convirtieron en un ritual. En el momento en que solo había que recitarlo, pero no se reflexionaba. Mire, yo estudié 11 años en un colegio y escuela católica y fue increíble que hasta en el último año, después de que semanalmente yo iba a misa en el colegio todas las semanas, pero hubo un cura que en el último año de colegio nos explicó lo que significaba cada pedacito de la ceremonia de la misa. Oiga, es que si usted la agarra por partes, usted empieza a entender un montón de cosas. Empieza un montón.
Ah, mira, son versículos bíblicos. Ah, mira, qué interesante. Ah, ya entiendo por qué es que dice esta parte, por qué dice esta parte. Pero como nosotros simplemente nos hicieron memorizar y no entender ni procesar, se le perdió la esencia a las cosas. Lo mismo le ha pasado a este texto. Este texto no es para recitarlo, hay que vivirlo. Es una creencia y nuestras creencias orientan nuestro estilo de vida. Rick Warren decía en una frase muy bonita que la única Biblia que creemos es la que vivimos. Y estoy de acuerdo. Los únicos versículos de la Biblia que creemos realmente son los que vivimos. Pues igualmente aquí, si de verdad yo creo, yo vivo. Si yo creo que Dios es el Dios Padre Todopoderoso, entonces si yo traslado ese concepto a mis circunstancias, a mis necesidades, a mis conflictos, a mis problemas, mi perspectiva tiene que ser diferente. Diferente a la del mundo. La del mundo sería la ansiedad, la del miedo, la desesperanza. La mía será: tengo un Padre que está en control de todas las cosas. Tengo un Padre que es inteligente. Es un Padre que ni siquiera puedo dimensionar el poder sobrenatural que tiene para controlar y resolver todas las cosas. Por lo tanto, yo tengo que saber esperar. Por lo tanto, yo sé que Dios siempre hará las cosas buenas. Por lo tanto, yo sé que Dios ganará absolutamente todas las batallas en contra del reino de las tinieblas en mis circunstancias de vida. Mire qué hermoso. Entonces, mis hermanos, todo eso fue la introducción al tema, ¿verdad? Todo eso fue la introducción al tema. Hoy nos concentramos nada más en la primera frase. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Un ateo no dice esto. Un ateo no dice esto. O sea, para ellos es como creador. Esto es evolución. Esto fue lo que se llama el naturismo. La naturaleza se creó a sí misma, desarrolló sus propios procesos, ¿verdad? Y apareció este parlante. Este parlante sería el resultado de un proceso natural. Falso. Aquí hubo inteligencia, aquí hubo intención, aquí hubo transformación del pensamiento, aquí hubo economía, aquí hubo propósito, aquí hubo destino para eso. Hay un creador de este parlante, hay un creador, por eso tiene una marca. Una marca. Nosotros tenemos una marca que es ser imagen y semejanza de Dios. Nosotros los cristianos diferenciamos del mundo porque tenemos una marca, el sello del Espíritu Santo de Dios que nos hace diferentes. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto para que nosotros podamos creer que Dios es esto que los apóstoles decían? Génesis 1:1 dice: en el principio, o sea, hubo un principio, dice la Biblia. Y a eso nos confronta con un montón de creencias de gente que dice que no, nunca. La verdad es que esto siempre ha sido. Siempre ha sido. No, un principio. Por lo tanto, hubo un principiante. O sea, el que decidió cuándo era el principio y cómo era el principio. En el principio creó Dios. O sea, no dice la fuerza, no dice la energía, no dice el ser superior, no, dice Dios. Dios. ¿Qué creó? Los cielos. Los cielos. A mí me encanta hacer este ejercicio. Cuando yo estoy haciendo alabanza aquí, cuando estoy cantando, a veces yo estoy sintiendo que lo que yo estoy diciendo al infinito y más allá. Usted se puede imaginar un Dios infinito, presente infinitamente. Por ende, Dios te escucha desde el universo. O sea, es una oreja gigante. O sea, compara esa idea
con tu deuda de tarjeta de crédito, con el diagnóstico médico, con el conflicto con tu pariente. Pregunta, un Dios que ama y porque ama crea y que porque ama contiene y mantiene a su creación, ¿podrá interesarse? ¿Podrá hacer algo al respecto? No solo sí, sino que milagrosamente sí. ¿Cómo, teniendo tantas cosas en qué pensar, escucha mi oración? Y cómo, a pesar de ser yo su enemigo, me atiende, me suple y no deja de cumplir su propósito bueno para conmigo, dándome chance, extendiéndome misericordia y perdón, buscándome, tomando la iniciativa a Él de buscarme, porque nosotros no lo buscamos. Entonces, imagínense qué hermoso. En el principio está la mano de Dios, que creó los cielos y la tierra. Y obviamente hay mucho que profundizar solo en ese pasaje. Lo hizo con su voz, su palabra, y la palabra de Dios en nuestra boca tiene poder creativo, tiene poder de cambiar realidades. Por eso es hermoso cuando nosotros hablamos amor a la gente, porque nosotros cambiamos el día de una persona cuando hablamos amor, porque lo que estamos haciendo es hacer lo que Dios hace, crear nuevas realidades a través del amor. Dice el Salmo 102, 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Creemos lo que dice la Biblia. La Biblia nos refuerza. Aquí hay un escritor en Génesis y un escritor en Salmos, épocas diferentes, diciendo lo mismo: Dios creador. Eso es milagroso. Eso es milagroso. Eso es lo que se llama la inspiración divina. Dios inspirando a los escritores bíblicos con un mensaje único. Eso nos hace creer en la Biblia. Sigue diciendo otros pasajes. Mire, Génesis 1:2, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, por un lado estuvo presente en la creación Dios el Padre, pero también el Espíritu Santo fue parte del ordenamiento del caos que había en la creación. Y Jesús también, refiriéndose a él, Colosenses, la carta a Colosenses dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, refiriéndose a Jesús. Y él es antes de todas las cosas. Ahí es donde Jesús podemos ver que no solamente era hombre, sino que existía antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Entonces dijo Dios, dice Génesis 1 del 26 al 27. Dijo Dios, hagamos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Poder de crear, intención de crear, diseño para crear. Dios no se inventó, Dios por casualidad no dejó ir así la bola, como decimos, para que de repente por ahí, mira, apareció una mujer. Mira, bueno, ni modo.
La naturaleza produjo eso. Entonces, ni modo, conformémonos, ¿verdad? No, hay una intencionalidad entre hombre y mujer, complementariedad, sexualidad, reproducción, sociedad, matrimonio, familia. Esos no son accidentes sociológicos, no son inventos humanos. No, hay una absoluta intención genética, una absoluta intención psicológica, una absoluta intención social, cultural, de Dios al hacer un hombre y a una mujer. Y la razón por la que hablo de este tema es porque ahora está muy complicado el asunto, ¿verdad? ¿Cuántas especies o cuántos géneros hay ahora? 122, no sé cuántos, ¿verdad? O sea, si usted se quiere sentir perro, entonces usted es perro ahora. Alguien se sentía por ahí un árbol, ¿verdad? O sea, hay historias interesantes, ¿verdad? O sea, pero está pasando, familia. Esto no pasaba hace 10 años, no pasaba hace 20 años, hace 100 años, hace 2000 años, no pasaban estas cosas. O sea, los apóstoles no tuvieron que lidiar con gente creyéndose que era perro. Nosotros sí, nuestros hijos, muchísimo más. Porque la evolución que está teniendo la sociedad nos está llevando a un montón de creencias que atentan contra la verdad de Dios, contra el fundamento, contra el propósito, contra el diseño y contra el destino de Dios. Y mire que le estoy repitiendo estas mismas frases porque quiero que hagan mella. O sea, Dios tiene un origen, un propósito, un proceso, un diseño y un destino para nosotros. No se pierda, no se pierda. Usted tiene que saber cuál es el propósito, perdón, cuál es el inicio, Dios. ¿Cuál es el diseño? Hombre y mujer, familia, pueblo de Dios, iglesia. Ese es el diseño. ¿Cuál es el destino? Nosotros con Él eternamente, en paz. Vencida la muerte, vencida la enfermedad, vencido el pecado. Paz, paz. Eso es lo que tenemos que creer, familia. Eso es lo que tenemos que creer. Entonces, dice Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. No sé si vieron el meme que subí esta semana, ¿verdad? Que alguien decía, mira, yo por eso ya no sacudo la casa, dice, porque si el hombre es polvo y al polvo volverá, de repente estoy barriendo un pariente aquí, ¿verdad? Vamos a ver. En el principio, refiriéndose a Jesús, era el verbo. O sea, ya existía Jesús, el verbo. Él es la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántas? Todas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, Jesús, creador, Jesús, dueño de todo, Jesús, la luz que ilumina el reino de la tiniebla y lo convierte en su reino de luz. Y finalmente, el primer libro escrito de la Biblia es el libro de Job. No sé si usted sabía eso. Extraño, ¿verdad? No fue el Génesis. El Génesis no fue el primer libro escrito. El primer libro escrito fue el libro de Job. Y Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job no leyó Génesis. Job no leyó Génesis para saber quién lo había creado. Mire qué hermoso, o sea, ahí es donde uno dice la revelación de Dios en un hombre que escribe este libro antes que se describa la historia de cómo fueron creadas las cosas.
Él dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente, el que todo lo puede. Romanos 1, 19, 23, y con esto termino, mis hermanos, dice, Pablo hablándole a los romanos, verso 19, me explico, dice, suave, 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 quiero explicarles, dice Pablo, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, mire qué interesante, eterno poder y su naturaleza divina, o sea, sobrenatural, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Yo le agregaría en este tiempo, y de los hombres, y de las filosofías, y de las tecnologías, y de las marcas, y del dinero, y súmele los ídolos de este siglo. ¿Qué está diciendo Pablo? No hay excusa. Dios ha mostrado su poder, ha mostrado su naturaleza sobrenatural, controlando todas las cosas. Pero la gente se ha querido perder en sus propios razonamientos. Y déjenme decirles, casi les está diciendo, y cometieron la estupidez de dejar de creer en un Dios que les ha mostrado todo ese poder por adorar un muñeco, por adorar un muñeco, un peluche de madera. Cuando yo era católico, por supuesto que yo iba a la iglesia, por supuesto que le rezaba a los santos, por supuesto que adoraba imágenes y ponía candelitas. Yo hice eso. Pero el día en que a mí me cayó el 20, que me cayó la peseta, yo dije, con todo respeto para los que creen en esto, pero voy a hablar por mí, yo me sentí tonto. Digo, qué tontería la que yo estaba haciendo, poniéndole a un santo de yeso. En mi casa había un San Antonio, que yo jugaba con ellos, chiquito, le quebré la cabeza. Jugando con él, le quebré la cabeza y tuve que pegarlo. Entonces, por favor, hay gente que es devota, que mata por esa creencia. Hay gente que dedica tiempo, dinero, afecto a esas cosas. Y la Biblia dice, abominación a Jehová. La idolatría es abominación. Sacar la creencia, confianza en aquel que ha hecho todo esto por nosotros, para que nosotros quedemos distraídos totalmente, dedicándole tiempo, sacando de nuestro dinero para algo que es absolutamente falso, falso. Si Jesús es verdad, las imágenes, los dioses,
Los ídolos son mentira. Y hay que decirlo, hay que decirlo. Nosotros los protestantes evangélicos tenemos una deuda con este país. Tenemos una deuda. Bajo nuestro permiso, bajo nuestra complacencia, todavía este pueblo sigue equivocado. Y por supuesto, respetamos las creencias, por supuesto. Todo el mundo tiene derecho a tomar una decisión. Lo que no se vale es que no escuchen cuál es la verdad. Yo he conocido personas cristianas que por no confrontar con ese tema a su familia, dejan de venir a la iglesia, dejan de seguir a Cristo para no tener una confrontación. Porque este es un tema sensible. Hay un candidato político aquí que perdió una elección por eso, por este tema. Y posiblemente va a perder la siguiente por el mismo tema. Muy seguramente. Entonces, mis hermanos, ¿de qué se trata esto? Que usted tiene que saber justificar por qué cree. Si hay alguien que me escucha, que cree en las imágenes, que cree en los santos, demuestre su verdad. Eso es un reto. Demuestra tu verdad. Convéncenos de tu verdad. Pero entonces, permítenos compartirte la verdad que nosotros decimos tener. Será interesante. Entonces, mis hermanos, ¿qué creemos? ¿Cuántos de ustedes creen en Dios Padre? Porque le llamamos Padre, porque es el que nos da la vida. Tu vida no es un accidente, tu vida no apareció porque apareció. Hay un Padre que tiene una intención, que tiene un propósito. Y es todopoderoso. Esta semana yo quiero que tú reflexiones sobre el Todopoderoso, sobre el poder inmenso de Dios. Y trae ese concepto a todas tus circunstancias de vida. Y entonces acordate de aquel verso que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué es que me puede fortalecer? Porque Él es todopoderoso. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos bendición a Dios? Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo, al que tú enviaste en medio de nosotros, hoy te damos gracias por habernos incluido en esta gigantesca historia de la creación. Padre, si se le sacara una foto del universo en este momento, aquí estamos, somos parte. Somos parte inteligente, somos parte visible, somos parte real de esta historia de tu creación. Muchas gracias, Dios, por darnos la oportunidad. Muchas gracias, Dios, por permitirnos en el siglo XXI tener vida, tener todavía extensión de vida en medio de una pandemia, en medio de amenazas, en medio de tanta cosa que atenta contra tus propósitos y tu vida. Aquí estamos vivos, cumpliendo el propósito de tu creación con nosotros, aprendiendo a reconocerte en cada cosa que vemos, aprendiendo a reconocer tu huella en tu creación, en nuestra vida, aprendiendo a discernir la voluntad, el propósito y el destino que tienes con nosotros. Es ahí donde nos volvemos del tamaño que somos, Dios. Nuestro ego adopta el tamaño real que tenemos y nos sentimos un granito de arena en medio de este universo, chiquititas, chiquititos, dependientes de ti, Señor, humildes, agradecidas, agradecidos. Gracias por tu bondad, gracias por
por tu amor por nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas vivir bajo tu paternidad. Queremos ser tus hijas, queremos ser tus hijos. Adóptanos nuevamente, adóptanos cada día en tus brazos. Levántanos, protégenos, sosténnos, guárdanos, cuídanos, enséñanos, edúcanos, guíanos, aconséjanos como papá. Qué rico tener un papá. Qué rico no ser huérfanos. Qué hermoso, Señor, tener familia de la cual tú eres la cabeza. Nos diste a un hermano mayor en Jesús y nos diste tu transformador Espíritu Santo. Hoy confesamos que creemos en ti. Hoy confesamos que entendemos por qué creer en ti. Ayúdanos, Señor, a explicar. Ayúdanos, Señor, a proclamar. Ayúdanos, Señor, a contar tu historia para que el mundo crea. Y para los que no son parte de esta familia y los que no son parte de tu historia, con convicción, con claridad, con inteligencia, puedan tomar una decisión de hacer de ti su Padre. Gracias, Padre. Bendice lo que vamos a hacer. Bendice nuestras circunstancias. Bendice a los que están enfermos, Dios. Libértales de enfermedad. A los que están angustiados y solos y solas. A los que están tristes y desamparados. Que el poder de tu gran amor, Dios, descienda sobre los enfermos, los desempleados, los angustiados. Y que la paz sobrenatural tuya descienda sobre nosotros, Dios. Bendito sea, Dios. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Familia, feliz semana. Fue un lindo momento verles. Chao.
ocurre.